hasta que el velo se rompió. Este es el tema que vamos a estar hablando esta mañana, que Dios nos estuvo inquietando esta semana, hasta que el velo se rompió. Y a medida que vayamos avanzando, usted va a entender, si no conoce mucho de las escrituras, tal vez si es nuevo convertido, tal vez si no conoce a Dios en este momento que usted me está escuchando y pues ha escuchado hablar de la iglesia, de que hay un Cristo, de que Cristo salva, de que Cristo murió en la cruz. Tal vez ha visto alguna película, has visto, por ejemplo, como en abril o en mayo, que se celebra la Semana Santa y ves como mucha gente van detrás de alguien que está llevando una cruz y esa persona tiene como que una corona de espinas en su cabeza y viene lleno de como que de latigazos así. Y usted tal vez no entienda mucho el por qué esto, qué es lo que está sucediendo. Y hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Hace 2 semanas atrás, Dios nos estuvo hablando un mensaje del pecado. Nos habló acerca del pecado, del por qué Cristo tuvo que venir a morir. Para muchos es simplemente una historia, todo lo que se cuenta de Cristo y todo lo que vivió. Y les recuerdo que hace 2 semanas cuando hablábamos, vemos que aún los escritos que no son cristianos, los libros que no son cristianos, que no tienen que ver nada con el cristianismo, simplemente son escritos que cuentan las historias que han pasado, hablan de la existencia de Cristo, hablan del sufrimiento de Cristo. Y es importante detallarle esto, que no son cristianos, ¿ok? Porque tal vez usted dice, eso es porque son cristianos y pues creen en Cristo ciegamente y creen que Él existió y yo no creo que Él existió. Eso es porque ustedes son cristianos y ustedes tienen esa fe ciega, esa fe que no les deja mirar mucho más allá de sus narices. Pero estos libros que cuentan de la existencia de Cristo, del sufrimiento de Cristo, no tienen nada que ver con el cristianismo. E incluso arqueólogos, científicos, personas dotadas, personas inteligentes, más que usted y que yo, personas que han perdido el cabello de su cabeza estudiando el pasado, estudiando, haciendo excavaciones, han descubierto, han afirmado, han reafirmado que Cristo sí existió. Existió Cristo, su vida, los milagros que Él hizo, su muerte, su resurrección. Bueno, hay muchísima evidencia que si usted entra a Google, si usted busca los Discoveries, que si usted comienza a buscar todos estos programas, y se los reafirmo, de personas que hoy usted ve su cabeza y no tienen un cabello de su cabeza, y es que cuando tenían todos los cabellos de su cabeza y no tenían una cana, ya ellos estaban estudiando estos temas. Y muchos años después, 50 años después, 70, 80 años después, estas personas siguen afirmando y haciendo escritos de la vida, de la existencia de Cristo. Ahora bien, como hablábamos, Cristo vino con un propósito. Cristo no vino aquí de turismo a ver las lindas playas que Él había creado aquí en la tierra, a ver cómo estaba la contaminación ambiental, a ver cómo estaba la capa de ozono, a ver cómo estaba la vegetación, que había mucho, estaban quitando muchos árboles para construir muchas casas. No, Cristo no vino a eso. Cristo vino con un propósito, y ese propósito era traer la salvación a la humanidad. Pero no era simplemente que Cristo tenía que venir y vino y se fue y ya, listo. No, sino que había un proceso que había que pasar. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que son los libros que hablan del Pentateuco, el Israel, la creación, los profetas, etcétera, los libros que dejan la ley, al nosotros leer estos libros vemos que en la antigüedad
luego de que el hombre pecara, de que el hombre le fallara a Dios, de que hubiera una separación entre Dios y el hombre, Dios trajo una solución temporal y una solución que anunciaba la solución postrera que vendría, que es una solución definitiva. Y esta solución era que habría que ofrecer un cordero, habría que tener ciertos rituales para poder obtener el perdón temporal del pueblo por un año. Por lo tanto, Dios estableció sacerdotes, Dios estableció un sumo sacerdote, y la función de este sumo sacerdote era entrar una vez al año a un lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar habitaba el arca del pacto. ¿Qué cosa era el arca del pacto? El arca del pacto era una pequeña construcción de madera que estaba cubierta totalmente de oro, y allí en ese arca del pacto estaba la vara de Moisés, estaba el maná, y estaba otra cosa que no recuerdo ahora, pero habían 3 objetos que habían allí que habían sido bien clave. Y estaba también las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Es decir, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná con que Dios alimentó al pueblo en el desierto. Cada mañana Dios hacía descender maná del cielo para alimentarlos, y estaban las tablas donde Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Sobre esta arca habían 2 querubines, y esto en sí lo que representaba era la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Cuando el pueblo de Israel pensaba en esta arca del pacto, esta arca de la alianza, ellos sabían que esto representaba la presencia de Dios en la tierra. Ahora bien, esta arca solamente estaba en el lugar santísimo. Ok, les explico un poco para los que no conocen. Tenemos el templo, y más anteriormente había como una especie de cabaña. Eso es lo más cercano que le puedo explicar para que usted entienda. Una especie de cabaña bien grande, donde estaba esa arca de la alianza adentro con diferentes divisiones. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santo habían algunos utensilios donde se rendía adoración a Dios, incienso se quemaba creo que 2 veces al día, y ahí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero luego de que pasaba ese lugar santo, estaba el lugar santísimo. Ahora, este lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, allí no podía entrar todo el mundo. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio por el perdón de sus pecados, de su familia y por el perdón de todo el pueblo de Israel. Así que cada año Dios le ordenó al sacerdote que tenía que ofrecer un cordero sin mancha, limpio, sin defecto, para que al Dios aceptar este sacrificio, e incluso el propio sacerdote tendría que purificar su vestidura, tendría que entrar allí a la raya, como se dice en Cuba, porque si no podía ser muerto al instante. Si el sacerdote no estaba alineado, el sumo sacerdote no estaba alineado, o si la ofrenda estaba con defecto, Dios mataba a este sacerdote al instante. Ahora, la pregunta es si podía entrar el sumo sacerdote solamente y moría el sumo sacerdote. ¿Cómo se sacaba de ahí el sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote llevaba una soga, algo amarrado, para que si moría, entonces lo alaban y lo sacaban de allí, porque si alguien se atrevía a entrar a ese lugar santo, automáticamente tendría que morir. Miren cuán serio es este asunto del pecado, de
el fallarle a Dios, de lo que estaba pasando en la antigüedad, de esta separación que hubo entre el hombre y Dios por su desobediencia. Entonces, todo esto apuntaba a Cristo. Todo estos sacrificios apuntaba a Cristo. El sacrificio de los corderos, de las ovejas, presentaba un perdón temporal, pero estaba hablando de un cordero, porque a Cristo se le llama el Cordero de Dios, el cordero que quita. Esta palabra es importante, que quita, porque el cordero del antiguo pacto, el que ofrecía el sumo sacerdote, era un cordero que cubría, no que quitaba, era un cordero que cubría el pecado. Por lo tanto, cada año tenía que volver a venir el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio por el pueblo. Ahora, había algo importante, y es que había un peligro fuerte en que Dios no aceptara la ofrenda. Si Dios no aceptaba la ofrenda del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote estaba mal, estaba en pecado, o porque la ofrenda estaba dañada, estaba enferma, entonces Dios no perdonaba el pecado del pueblo, y esto iba a traer consecuencias hacia todo el pueblo, tanto de enfermedades como de guerras, como de falta de comida, como de falta de lluvia, muchas cosas que iban a atacar fruto del pecado. Dios es un Dios bien santo. No se olvide de esto. Hay muchas personas que dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué y por qué? Recuerde esta palabra que le voy a decir ahora y nunca se le olvide. Dios es un Dios de mucho amor, pero Dios también es un Dios sumamente santo. Dios es un Dios que dice la Biblia que es amor, pero que también es fuego consumidor con el pecado. Por esa razón Dios tuvo que prepararle un medio temporal al pueblo de Israel para seguir manteniendo esa relación con él y que Dios no los consumiera. ¿Cuál era esa provisión? Un sacerdote, un sumo sacerdote que cada año se presentara delante de él en santidad con un cordero limpio, sin defecto, y al Dios recibir esta ofrenda, es como decirle, le renovaba su misericordia por un año más. Ahora bien, nosotros no necesitábamos algo que nos renovara la misericordia un año más. Necesitábamos algo que nos diera la misericordia de Dios permanente, una seguridad. Necesitábamos una convicción, necesitábamos un medio por el cual cada mañana, como dice la Biblia, la misericordia de Dios estuviera renovada para con nuestra vida. Ahora, ¿quién era esa persona? La única persona que nos podría proveer de este perdón, de esta misericordia constante, de esta renovación constante. ¿Quién era? Jesucristo. La pregunta que muchos de ustedes tal vez se hará: ¿por qué Jesucristo? En pocas palabras, porque Él era la única persona que era completamente santa antes y después, completamente perfecta, completamente sin defectos, que podría hacerlo. Ahora bien, pasamos a la otra parte. Jesús vino, pero él tendría que ser crucificado, tendría que sufrir, porque para que haya perdón de pecado tendría que haber derramamiento de sangre. No era posible que Cristo viniera, que Cristo subiera al cielo y que hubiera perdón de pecados si Cristo no derramaba su sangre. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que derramar la sangre del cordero. El cordero tenía que morir para que entonces hubiera perdón. Por esa razón es que usted ve en las películas todas estas cosas que pasaron. Ahora bien, cuando Cristo vino a traer vida. Cristo vino a traer salvación. Dice: el Espíritu de Dios
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer vista a los ciegos, aleluya, para traer oídos a los sordos, para sacar de la cautividad a aquellos que están presos, para traer libertad, para traer vida. Para eso vino Cristo. Y en la vida de Cristo vimos como Cristo cambió a tanta gente, como lo sigue haciendo hasta hoy. Cristo sigue cambiando a personas, sigue trayendo sanidad, sigue trayendo vida. Y Cristo le tocó sufrir, porque la única manera en la que tendrías perdón tú hoy y yo hoy eternamente era a través de su sacrificio. Y Cristo sufrió mucho. Cristo le pusieron una corona de espinas, Cristo fue escupido, Cristo fue burlado, Cristo recibió muchos latigazos, Cristo recibió a beber vinagre con hiel, que hiel es la cosa más amarga que existe. Le dieron a beber eso. Cristo fue golpeado, Cristo fue blasfemado, Cristo recibió un dolor tan profundo que muchos de nosotros no nos imaginamos hoy. Y por último, recibió la crucifixión en la cruz, donde grandes clavos de hierro fueron clavados en sus manos y en sus pies. Y estos clavos que fueron clavados en sus manos y en sus pies era realmente una tortura romana, porque al clavarle esos clavos en las manos y en sus pies era una muerte lenta, porque ese era el objetivo de los romanos, no que las personas murieran al momento, no, sino que sufrieran esa muerte desgarradora lentamente. Al romano no le importaba que tú tardaras todo el día en morir, eso no era preocupante para ellos. Mientras más sufrimiento hubiera en ti, mejor era esa tortura. Y ese fue el sacrificio que hizo Cristo para ti, para mí. Fue necesario que Él sufriera. Por encima de todo eso, todo el peso del pecado de la humanidad. Y esto es todo lo que va a sufrir y mucho más todo ser humano que parta de este mundo sin haber recibido a Cristo en su corazón. La Biblia habla de un infierno. La Biblia habla de un lugar donde van a ir todos aquellos que no reciban la sangre del Cordero para limpiar sus pecados. La Biblia habla de que este lugar es donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento no tendrá fin, no tendrá donde tú puedas medir, no, este sufrimiento llega hasta aquí, no, este sufrimiento va a ser tan grande que no habrá manera de medir la dimensión de este sufrimiento. ¿Por qué? Porque es preparado para el diablo y sus demonios y para todo aquel que no haya recibido a Cristo en su corazón. Qué interesante que nuestro Dios es tan santo, y se lo decía ahorita, que su Hijo, que es Dios, que no le quepa duda, su Hijo, que es Dios, tuvo que venir a morir, a sacrificarse para poder reconciliarnos con Dios. Hermano y amigo que nos estás escuchando, no existía otra manera posible. No es ni María, no es ni el Papa, no es ni el sacerdote, no es nadie de eso que murió por ti, por mí. Tuvo que ser el mismo Dios que viniera aquí a la tierra, que sufriera, que recibiera los latigazos, las escupidas, la blasfemia, que derramara su sangre y que fuera crucificado en la cruz del Calvario para recibir perdón a tu pecado y a mi pecado. No hubo nadie que lo hizo. Quien lo hizo fue Cristo. Quien murió fue Cristo. Quien derramó su sangre fue Cristo. De esta manera, Cristo él mismo declara y dice: yo soy Él. Esto no es plural. Cristo no dijo: yo soy uno de los caminos. No. María también les puede llevar. El Papa les puede llevar. El sacerdote le puede llevar a mi Padre. Yo sé
que estas palabras le pueden sonar fuerte a mucha gente y tal vez lastime sus sentimientos, y no es mi intención lastimarle ni herirle, pero algo queda claro en las Escrituras, y es que el mismo Dios en el que yo creo y en el que usted dice creer nos declara y nos dice que hay un solo camino a Dios, y esto va a definir, ¿sabe qué? Si usted va a ir al infierno o no. En la persona en quien usted está creyendo va a definir su final. Si usted está creyendo en que es la Virgen María, en que es el Papa, en que es el sacerdote, usted se va a sorprender el día en el que usted muera o en el día en el que venga Cristo, que usted se va a encontrar en las puertas del infierno. Y usted se va a preguntar, pero si yo creí en la Virgen María, en mi intermediaria, en esa que me llevaba al camino, yo siempre lo escuché, yo siempre lo creí, pero lo que pasó fue que usted nunca leyó en las Escrituras, nunca se interesó por ir a la palabra que Dios nos dejó para ver si en esa palabra dice que la Virgen María o el Papa o quien sea nos lleva al Padre. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Esa Biblia que usted tiene en su casa, esa Biblia que usted lee, esa Biblia que usted declara que es la palabra de Dios, eso es lo que dice. Hay un solo mediador. Y no dice, no, hay dos mediadores, María, no, perdón, hay un tercero, María, el Papa y Cristo. Esos tres te pueden llevar a Dios. No, me faltó uno, el cuarto, el sacerdote de la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, hermano mío. Y esto es muy serio, porque la Biblia dice que Dios no tendrá impune a aquel que pisoteare la sangre de su hijo. ¿Por qué? Porque Él sacrificó la vida de su hijo. Su hijo tuvo que venir, tuvo que sufrir, tuvo que ser esclavizado, tuvo que derramar su sangre para abrir el camino. Así que todo aquello que te diga que te va a llevar a Dios fuera de Cristo es mentira. Todo aquello o persona que diga que Él te puede llevar a Cristo es mentira. Pero usted me dirá, pero si María trajo a Cristo al mundo, María simplemente fue un instrumento por el cual Cristo vino a la tierra. Y de hecho, ella no tuvo que hacer nada, porque fue el Espíritu Santo quien vino sobre ella, quien la hizo concebir, y ella simplemente lo único que tuvo que hacer fue abrir sus brazos y recibir esa promesa. Así que María tuvo que recibir el perdón de sus pecados, tanto como usted y como yo. María tuvo que aceptar a Jesús como salvador de su vida para ser salva, así como lo tiene que hacer usted y así como lo hicimos nosotros un día que decidimos por Cristo. Así que Cristo, ese único camino, la verdad, la vida, el único mediador entre Dios y los hombres, ese gran y sumo sacerdote, vino a morir, vino a sacrificarse por usted y por mí, para abrir el camino. Ahora, les comentaba ahorita que había un lugar santísimo y que solamente el sumo sacerdote, esa persona que Dios había escogido, podía entrar. Este lugar santísimo estaba dividido por una gran cortina. Esta cortina no es como las cortinas que usted ve hoy, que es una cortina suavecito, que usted agarra una tijera y la corta y todo está listo. No, esta cortina medía unos 9 metros de largo, 18 metros de alto aproximadamente, y su grosor, según estudiosos, según aquellos que han investigado, medía entre unas 4 pulgadas y unos 10 centímetros. Imagínense el grosor que tenía
esta cortina más o menos del ancho de la mano de uno, de una cuarta más o menos. Usted estira el dedo gordo de su mano hasta el dedo más fino, y más o menos este era el grosor que tenía esta cortina. Tanto así que varios caballos alando por los costados no podían romper esta cortina. E incluso algunos estudiosos dicen que 12 yuntas de bueyes, esto quiere decir, las yuntas de bueyes son dos bueyes, y 12 yuntas de 12 bueyes cada uno, alando esta cortina por los dos lados. Imagínense que el buey ara la tierra, rompe la tierra. Imagínense 12 yuntas de bueyes alando por los dos lados. No podían romper esta cortina. Ahora, ¿qué significaba esta cortina? Y aquí vamos a entrar más profundo. Esta cortina significaba la separación entre la humanidad y Dios. Esto es lo que significaba. Por eso esta cortina no había, hermano, nadie que la pudiera romper. Tan fuerte era que para mover esa cortina de allí y hacer todo lo que hacía falta, se necesitaban unos 300 hombres. Imagínense, 300 hombres para poder mover toda esta cortina de 18 metros de altura, 9 metros de ancho, de 10 centímetros aproximadamente de ancho. Esto era una cosa que impresionante, porque esto fue creado específicamente para revelar la separación que provocó el pecado entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, Dios se separó completamente de la humanidad por su pecado. Dios es santo, no olvide esto. Dios es sumamente santo, y cuando hay pecado en el hombre, la única manera de redimir ese pecado, de volvernos a conectar con Dios, es a través del sacrificio de Cristo. Es a través de un sumo sacerdote perfecto, aleluya, que nos diera entrada completamente a este lugar santísimo. Por esa razón, solamente el sacerdote podría entrar, el sumo sacerdote, una vez al año. Allí, una vez al año, porque esta cortina significaba la separación entre Dios y los hombres. Pero un día vino alguien, vino Cristo, sufrió, y dice la Biblia que ofreció el sacrificio perfecto. Escuche esto, el sacrificio perfecto. ¿Qué significa el sacrificio perfecto? Significa lo que dice la Biblia, que Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para que ahora todos, aleluya, pudiésemos entrar, no dependiendo de ningún sumo sacerdote, no dependiendo ni del Papa, ni del María, ni de los padres de las iglesias. Ahora tú y yo tenemos una entrada amplia, aleluya, al trono de Dios para recibir perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia que esta cortina tan monumental, tan fuerte, que el día en el que Cristo murió, aleluya, el día en el que Cristo murió, justamente en la hora en la que Cristo murió, esta cortina que caballos y bueyes no la podían romper por su grandeza, por su grosor, el sacrificio de Cristo rompió la cortina. Dice la Biblia en Mateo 27 que cuando Cristo hubo muerto, hubo expirado y entregó su espíritu a Dios, dice que la cortina se rompió, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Nadie fue ahí a tumbar el velo. No. Nadie fue ahí a destruir el velo. No, sino que fue el
poder de ese sacrificio, fue el poder de esa sangre derramada. Dice que al instante que Cristo murió, aleluya, que el cordero inmolado entrega su vida, derrama su sangre, que este sumo sacerdote que es Cristo entra al lugar santísimo, se rinde, se humilla, derrama su sangre y entrega su vida por ti, por mí. Este velo es rasgado, dice la Biblia, desde arriba y hasta abajo. Es rasgado completamente. Y esto significa que a partir de ese momento todos tendríamos una entrada amplia al trono de Dios. No dependemos del Papa, no dependemos de María, no dependemos del cura, no dependemos de nadie. Ahora tú y yo, en cualquier lugar que estemos, en cualquier situación que estemos, podemos decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Y al instante Dios te estará escuchando, porque nuestro sumo sacerdote perfecto, abrió el camino. Ya no hay un velo que nos separa de Dios. Ya no hay un velo que nos separa de Dios. Ya no tenemos que depender de un sumo sacerdote que una vez al año vaya a entregar un sacrificio a Dios, a saber si Dios lo va a perdonar, si Dios nos va a aceptar, a saber si ese sumo sacerdote entra sin pecado o dentro de los requisitos que Dios pedía para poder entrar. Ahora no. Ahora nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, creo que en Hebreos capítulo 4, escuchen lo que dice esto. Hebreos capítulo 4 dice: teniendo por tanto, Hebreos capítulo 4 versículo 14, por tanto, teniendo un gran, fíjense que ahora el apóstol que escribe este libro de Hebreos no dice teniendo un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era el que podría entrar. Ahora Cristo no es el sumo sacerdote, Cristo es un gran sumo sacerdote. Y esa palabra gran lo que está demostrando es que es mayor que todos aquellos sumos sacerdotes que ofrecieron sacrificio, e incluso mucho mayor que todos aquellos que hoy se dicen ser intermediarios entre la tierra y Dios. Tenemos un sumo sacerdote. Por lo tanto, este sumo sacerdote dijo: en mí, este sacrificio se consume, y la tierra no necesitarás de más nadie para llegar a mí, para llegar a Dios. Ahora yo soy el camino. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Venir a mí completamente y tendrán camino abierto. Y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora nos da otro detalle: que traspasó los cielos. Pregunta, ¿algún sumo sacerdote ha traspasado los cielos? Pregunta, ¿el Papa ha traspasado los cielos? Pregunta, porque este sumo sacerdote, fíjense que yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando mi opinión. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia. El único que descendió del cielo y que subió y que baja y entra cuando Él quiere, porque Él es Dios. El único que lo hizo fue Cristo, y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que abrió el camino. Él fue el que hizo que el velo se rasgara completamente sin aún declarar una palabra, sin aún tocar ese velo, porque su poder es tan grande que ningún velo lo puede detener. Y dice que este es gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ahora nos declara quién es. No deja así a la deriva para que nosotros digamos quién es, sino que declara quién es: Jesús, el Hijo de Dios. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote, aleluya, esto me encanta, que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta esto. Pero
sin pecado. Ninguno de los que ha pasado por aquí, por la tierra, puede decir que no ha pecado. ¿Quién lo dice? Yo no, la Biblia. Lea la Biblia que usted tiene y verás que dice que todos pecaron. Y vamos a concluir con el versículo 10, versículo 19. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora no te dice busca a alguien para que te acerque. No. Ahora Él te invita. Ahora Cristo te invita y te dice: yo soy tu sumo sacerdote. Yo soy el camino. Yo soy quien te lleva a Dios. Yo soy la vida. No necesitas de más nadie. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Esperar ir a la iglesia el domingo? No. Allí donde estás, acércate. Acércate, te dice el Señor. Pero no te acerques con miedo. Te dice: acércate confiadamente. Acércate tranquilamente al trono de la gracia. Acércate a Dios tranquilamente, te dice el Señor hoy. Acércate a mí, te dice el Señor hoy, confiadamente, tranquilamente, al trono de la gracia. ¿Por qué al trono de la gracia? Porque la gracia de Dios fue eso que se nos regaló. Una salvación que no nos costó nada. Una salvación que solamente tenemos que recibirla a través de el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesucristo. Si hoy tú decides aceptar a este Cristo, al Cristo de la Biblia, al único camino que te puede llevar a Dios, escúchalo, al único. Hay otros muchos que parece que te llevan a Dios. Como dice un dicho: todos los caminos llevan a Roma. Eso es un dicho que hay. Todos los caminos llevan a Roma. Ok, váyase por toda la Portillo aquí en Cancún y siga dando vuelta a ver si usted va a llegar a Roma. A ver si usted va a llegar. Lo mismo pasa. Hay muchos caminos que dicen que llevan a Dios. Y tristemente muchas personas van a descubrir que no llevan a Dios esos caminos el día de su muerte. Y tristemente no habrá oportunidad para ellos. Se van a dar cuenta que Cristo es el camino, pero no habrá oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Por eso hoy Dios me trajo a decirte a ti: hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día en que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Acércate, dice la Biblia, para que entonces podamos hallar gracia y podamos hallar el oportuno socorro, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. No me imagino en la situación que estés viviendo hoy, el vacío que tenga tu corazón, o tal vez si estás en Cristo, cómo te sientas hoy. Tal vez hayas pecado, tal vez te sientas algo separado, algo apartado, no sé. Pero para cualquiera de los casos que nos estén escuchando hoy, la palabra de Cristo para ti es la siguiente: el velo se rompió. Ahora acércate a mí, porque tienes entrada amplia al trono de gracia. Acércate confiadamente y entonces vas a alcanzar misericordia y un oportuno socorro. Acércate a Dios hoy confiadamente. No esperes ir a la iglesia. No dependas del pastor, no dependas de nadie. Hay un sumo sacerdote y gran, Cristo el Hijo de Dios, que vino, descendió desde el cielo y volvió al cielo a interceder por ti y por mí delante del Padre. Él solamente es el camino para llevar a Dios. Un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y ese Cristo te llama hoy y te dice: acércate a mí confiadamente. No temas, no temas. Tú puedes entrar confiadamente. Tal vez no me veas, pero yo te estoy escuchando, porque yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Gracias, Dios, damos a ti esta mañana. Gracias por tu palabra.
Gracias porque hubo un sacerdote que entraba a ofrecer sacrificio y cubría nuestro pecado temporalmente hasta que el velo se rompió. Hasta que el velo se rompió por tu sacrificio. Aleluya, hasta que el velo se rompió y nos ha dado a todos entrada amplia. Me encanta leer porque el velo se rasgó de arriba abajo y ahora todos tenemos entrada amplia. No importando el lugar donde estemos, en el baño, en el coche, en el súper, viajando, durmiendo, en cualquier lugar que estemos, nuestra mente puede conectarse contigo y decirte: Cristo amado, aquí estoy. Y enseguida la oración estará siendo escuchada y sentiremos tu presencia, Señor, porque tú eres el único Dios que vino y subió, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias, Cristo, gracias porque tú eres el Dios de todos aquellos que te acepten y te reciban, para todos aquellos que te reciban como Señor y Salvador de su vida. Tú eres ese sumo sacerdote. Gracias, te adoramos, Dios. Te adoramos y siempre te adoraremos, siempre te serviremos. Te pido que tú puedas extenderte hacia cada vida que te necesita hoy, Señor, y que está dispuesto a aceptarte. Que reciban tu fuego, que reciban tu presencia, que aquellos que están luchando reciban el convencimiento de que tú eres, Señor. Solamente tú eres el camino, Dios, a la salvación. Solamente tú lo eres. Gracias, Señor. Oramos e intercedemos por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.